el director de misiones y de evangelismo, y él nos va a presentar a los hermanos que tenemos con nosotros en esta tarde, que han venido desde muy lejos para estar con nosotros. Y explicar un poco quiénes son. Por la mañana estuvimos hablando un poco acerca de lo que iba a suceder hoy por la tarde, y estamos agradecidos que nuestros hermanos han llegado con bien y están ya entre nosotros. El equipo que nos visita hoy es de la Red de Multiplicación, una organización que trabaja, ya ellos nos explicarán mejor, pero trabajan a nivel internacional, y que el énfasis es ser un hombro sobre el cual se apoya la iglesia local para plantar nuevas iglesias. Creemos que esa es la razón de ser de la iglesia, y es por eso que estamos motivados y agradecemos a nuestros hermanos el haber apartado el tiempo para estar con nosotros. Es un equipo de 3, la verdad solo me recuerdo el nombre de Enrique, porque con él nos hemos estado comunicando mucho. Pastor Enrique, ponte aquí, por favor, él es de Alicante, de este equipo también, aquí en España, y con él vienen mis 2 hermanos, que me van a perdonar que no recuerdo sus nombres, pero ambos son parte de este equipo, que es un equipo muy grande, que están desarrollando apoyo a la iglesia en Latinoamérica y en todo el mundo. España, pues somos parte de esta primicia. Yo sé que el día de hoy han estado con Asamblea de Dios y ahora por la tarde con nosotros, y ellos trabajan con denominaciones, no con iglesias locales. Así es que la idea es que podamos firmar un acuerdo de cooperación entre la Iglesia de Dios de España y la Red de Multiplicación, para que podamos desarrollar el proyecto que Dios ya lo tenía planeado desde antes, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Así es que quiero ceder el tiempo a nuestros hermanos para que ellos nos presenten, y se presenten, por favor, y nos compartan lo que el Señor tiene para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Rafael Candelaria. Soy pastor en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico, en Barceloneta, Puerto Rico. ¿Eso le suena conocido? Tiene que ser de Barcelona, o decir Barceloneta, Puerto Rico. Puerto Rico tiene mucha influencia española, particularmente el Viejo San Juan y todo lo demás. Y también dirijo la parte hispana en Estados Unidos y el Caribe del Ministerio de la Red de Multiplicación. El Ministerio de la Red de Multiplicación es un ministerio que ayuda en la siembra de iglesias saludables y el fortalecimiento de iglesias. Son 2 áreas las que nosotros trabajamos, ayudamos a las iglesias. Luego les voy a estar ofreciendo más detalles de lo que hacemos y demás. Pero si de todo lo que yo voy a decir del ministerio, de todo lo que yo voy a decir se les olvida, todo lo que yo voy a decir, que no se les olvide esto: más iglesias, mejores iglesias. ¿Bien? Amén. Más iglesias, mejores iglesias. ¿Sí? Se olvida de todo lo demás en cuanto a lo del ministerio se refiere, pues no hay problema. Pero no se olvide que lo que trabajamos es buscando más iglesias y mejores iglesias para la gloria del Señor. Lo hacemos. Muy bien. Yo quiero excusar al hermano reverendo Juan Carlos Melo. Estuvimos en Guadalajara, México, desde el lunes celebrando el evento internacional del ministerio, y el martes en la noche nos reunimos para hablar del viaje a España, y en la conversación él me indicó que se había olvidado en Ecuador del pasaporte de Finlandia. Entonces no podía entrar a España sin ese documento. Y yo tuve entonces que gustosamente viajar solo a España y cubrir la parte de él y la parte mía. Entonces terminé ahorita a las 1:15 terminamos para tomar el AVE, que nos trajo hasta acá, y el hermano gustosamente nos recogió y aquí estamos. Queremos bendecirle nuestro ministerio, hermanos. Quiero que sepan, nuestro ministerio existe para bendecir a la iglesia, para lavarle los pies a las iglesias. Y luego vamos a estar viendo todo lo que nosotros, los ejes sobre los cuales nuestro ministerio
se fundamenta para bendecir a la Iglesia de Dios en España. Nosotros acabamos de venir de un trabajo con las asambleas de Dios, firmamos un acuerdo de plantación de iglesias. Yo sé que en España se van a plantar muchas iglesias. Yes. El asunto radica en que las plantemos saludables desde su inicio. Si logramos plantar iglesias saludables desde su principio, esas iglesias van a ser iglesias que se van a multiplicar y se van a reproducir lo que necesita España. Y no solamente porque España nada más lo necesita, sino porque España es la puerta para muchos otros países en Europa. Entonces, me parece que de aquí están pasando cosas que ustedes, hermanos, en este momento histórico deben abrir los ojos, tanto físicos como espirituales, para darse cuenta que Dios está levantando un mover muy lindo aquí en España para bendecir otros países. Así que yo quiero que en principio hablemos un poco sobre el fundamento bíblico que nosotros tenemos para trabajar con la predicación, la proclamación del Evangelio que da paso a la plantación de iglesias. Muy bien, yo quiero que me acompañen en oración, por favor, tiempo de oración para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Señor, gracias por este día que nos regalas, gracias por la bendición de permitirnos estar aquí. Te pido que todo lo que yo hable y diga, Señor, sea utilizado por ti para bendecir nuestras vidas. Gracias porque me permites estar frente a mis hermanos, pero gracias porque me permites estar en tu presencia. Tú estás aquí. Se siente tu presencia en este lugar. Tú reinas aquí. Toma el control de mis palabras. Oh Espíritu Santo, toma cada palabra, por favor, y llévala a nuestro corazón y a nuestra mente. Y desde allí ministranos y bendícenos. Y nuevamente gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme, antes de iniciar, presentarles a mi hermano Ernesto. Ernesto es cubano, radicado en Finlandia, así es, con una esposa rusa. Es en las Naciones Unidas. Y es un hermano que nos está ayudando mucho en la amada República de Cuba, esa isla querida. Allí estamos ya con acuerdos de plantación de sobre 100 iglesias en Cuba, y yo sé que las expectativas son para seguir creciendo esa bella isla, porque el gobierno cerró toda posibilidad de cultos y demás, de iglesias y templos, pero les permitió tener cultos en las casas, nada más, ¿verdad? Entonces, al permitirle tener cultos en las casas, los hermanos lo que hacen es que pues tienen una casa aquí, culto, y en otra casa culto, y en otra casa culto, y en otra casa culto, y así Cuba se está llenando de casas culto. Y el Evangelio se está proclamando por todo Cuba, pero falta mucho todavía, mucho trabajo que recorrer, y en esa dirección estamos bendiciendo y trabajando. Y ya conocieron a mi hermano Enrique, es el hermano que el Señor está usando para contactarnos acá en España. Quiero que miremos entonces los fundamentos bíblicos. Aquí hay 4 elementos que son importantes. Dan paso entonces a la plantación de nuevas iglesias, porque la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es función de la iglesia. Amén. Quiero que quedar algo muy claro. Existe un don de evangelismo. Eso no hay duda. El Espíritu Santo capacita a algunos hermanos en la iglesia con una capacitación sobrenatural para el evangelismo. Pero el evangelismo es función de cada creyente. Yo no necesito tener el don de evangelismo para hacer la función de evangelismo. El evangelista realiza unas funciones particulares con un éxito extraordinario, pero cada creyente tiene una función que realizar, de proclamar a Jesucristo, de hablar las bellas
noticia de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio que sigue siendo poder de Dios para salvación, locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios y salvación. Todavía es poder de Dios para salvación. Entonces, como iglesia, si nosotros queremos predicar a una comunidad dura, a una comunidad fuerte, nosotros vamos a tener, no solamente aquí en España, en América Latina, Estados Unidos, en el mundo, que aprender a predicar claramente el mensaje del Evangelio para que la gente pueda escuchar y entender que solamente en Cristo hay esperanza de vida eterna. Y una vez que claramente nosotros podamos expresar ese mensaje, estoy seguro que el Espíritu Santo seguirá dando el crecimiento a la iglesia como ya lo está dando. Entonces, el primer fundamento bíblico que nosotros tenemos se encuentra en Dios. Es la primera razón que tenemos. Dios es nuestro Padre Celestial, busca y halla lo que está perdido. Amén. Lucas capítulo 15, nosotros encontramos la parábola de la oveja perdida. Jesús enseña esa parábola. Y Jesús dice que había un hombre que tenía 100 ovejas y cuando las cuenta se da cuenta que una se había extraviado y se había perdido. El pastor entonces deja las 99, sale en busca de la que se perdió y dice el texto bíblico que cuando la encuentra se regocija porque la encontró, venda sus heridas, la carga, venda sus heridas y la restituye y la trae nuevamente al redil. Dios busca a aquellos que se pierden. La búsqueda de Dios inicia en el corazón del hombre, porque cada ser humano, para no tener excusa, ha sido creado por Dios con la capacidad de creer, con la capacidad de entender que existe un Dios y que todas las obras creadas fueron hechas por Dios. El ser humano entonces en su dureza se ha desligado totalmente de eso que existe en su interior, pero Dios quiere encontrar a cada ser humano y la iglesia es el mecanismo que Dios ha escogido para que lleve la gran comisión de Jesucristo y la complete llevando el mensaje del Evangelio para que los no creyentes puedan ser encontrados por Dios. El mensaje del Evangelio es función nuestra. Nos corresponde entonces a nosotros como iglesia predicar el mensaje del Evangelio porque Dios ama a cada pecador. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nos corresponde a nosotros escuchar la voz del Padre. Nos está diciendo, yo quiero que ustedes vayan y proclamen, yo quiero que ustedes completen la gran comisión y yo quiero que ustedes hagan el trabajo que tienen que realizar. Estoy enterado que esta iglesia es reciente, ¿cierto? Y me enteré del camino que han crecido para la gloria del Señor. Entonces noten que los campos siguen estando blancos para la siega. Y eso es una verdad que trasciende todo tiempo y en todo lugar. Cuando Jesús lo dijo, alcen sus ojos y miren los campos blancos, no solo se los dijo a los discípulos, nos los dijo a nosotros. Alcen sus ojos, álzalos en Puerto Rico, hay campos blancos para la siega. Álzalos en Estados Unidos, hay campos blancos para la siega. Álzalos en América Latina, hay campos blancos para la siega. Álzalos en España, hay campos blancos para la siega. Están listos y Dios tiene una iglesia. Porque Dios quiere buscar y hallar lo que se ha perdido. ¿Se acuerdan la primera pregunta que Dios le formuló al hombre? ¿Dónde estás? El hombre se desligó totalmente de Dios por la desobediencia y Dios sale a su encuentro y le dice, ¿dónde estás? Y allí entonces establecen la conversación en el principio que todos conocemos. Estoy desnudo, me di cuenta de que estoy desnudo, por eso me escondí. Noten que Dios sale al encuentro y todavía Dios le está preguntando ¿dónde tú estás? Dios quiere encontrar a aquellos que están perdidos. La segunda razón bíblica que tenemos para la proclamación es Cristo. Dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Y yo quiero que miremos ese pasaje, 2 Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5, el verso número 14. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Miren lo que dice el verso 19 y el verso número 20. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, de modo que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliaos con Dios. Entonces nosotros somos embajadores y tenemos en nuestro poder el gran mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Cristo nos obliga. No lo podemos ver de otra manera, mis queridos hermanos. El amor por Cristo nos obliga. El que ama a Cristo ama su gran comisión. El que ama a Cristo ama el proclamarlo, el anunciarlo, el hablarlo por la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones. El salmista dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Si hacemos una lista de todos los beneficios de Dios en nuestra vida, nos faltaría papel. Tristemente a algunos tal vez se les haga un poco difícil identificarlos porque no le atribuyen a Dios los milagros y las obras que Dios hace en su vida. Pero los creyentes estamos tan agradecidos de Dios que no podemos olvidar ninguno de sus beneficios. Y nosotros tampoco podemos olvidar que Cristo ha sido tan bueno con nosotros, que ha traído paz al corazón, que ha traído seguridad al corazón, que ha traído vida al corazón y que ha traído esperanza gloriosa. Y ese Cristo que ha hecho una obra extraordinaria en nuestras vidas tiene que ser publicado, tiene que ser anunciado, y la iglesia lo hace. Por amor, por ese amor de Cristo, por esa obra de Cristo en el corazón, eso nos mueve y nos obliga a nosotros a anunciar que Jesucristo vive y que Jesucristo reina. Amén. Entonces de pronto tenemos que decirle a la gente que Dios es bueno, que Cristo entonces murió en la cruz del Calvario por nosotros y que todavía en la persona de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Amén. Amén. La tercera razón que tenemos es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el verso 9 al 11, nos indica que el Espíritu Santo fue derramado, y en esta porción en particular se mencionan todos, gracias hermano, todas las naciones que estaban allí presentes. Hechos 2, 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Oyó eso? El Espíritu Santo descendió con poder. Toma 120 que estaban reunidos en obediencia a Jesús, en plena comunión, orando, en actitud de alabanza y obediencia a su palabra, y de ahí en adelante todos nosotros conocemos lo que ocurrió, pero todos estaban escuchando palabras de Dios en los idiomas en los cuales ellos hablaban y se asombraban. Pero no son estos judíos que están hablando en mi idioma. Y la realidad es que nosotros tenemos un idioma en el cual compartir las buenas nuevas y las maravillas de Dios. Y lo cierto es que cuando usted habla las maravillas de Dios,
el mismo Espíritu Santo que dio poder a la iglesia naciente para predicar el Evangelio con autoridad, es el mismo Espíritu Santo que nos da poder para nosotros poder decir las palabras correctas y que la gente pueda escuchar que Jesucristo es el Señor. No ha cambiado, es el mismo Espíritu Santo. Y esa es la razón. A veces decimos, yo no me atrevo, a veces decimos, yo no quiero predicar, pero es que es nuestra función hacerlo. Dios quiere encontrar a los perdidos. El amor de Cristo nos obliga a hacerlo. Y el Espíritu Santo nos mueve con autoridad, unción y poder para que nuestras palabras sean utilizadas por Él para llevarlas a la mente y luego al corazón. Miren, ¿ustedes creen que nosotros tenemos poder para cambiar la mente y el corazón de un ser humano que no quiere saber nada de Dios y de pronto ama a Cristo? No, la elocuencia no funciona ahí. No importa lo bien que yo hable o lo elocuente que yo hable, las palabras solas no cambian un corazón. Ahí tiene que pasar algo mucho más poderoso que la sola predicación en términos de mis propias palabras usadas en términos humanos. Si no hay un Espíritu Santo que tome mis palabras y las lleve al oído y al corazón del ser humano, no hay una transformación. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. El Espíritu Santo se encarga de tomar esa palabra y transformar ese corazón para la gloria y la honra del Señor. Miren, comienza a latir ese corazón a una velocidad extraordinaria. Saben que Dios los está llamando. Donde quiera que van, el mismo mensaje que usted le está dando. Prenden la radio, sale el mensaje que usted le está dando. Si levantan una piedra en el patio de su casa, me imagino que ahí aparece algo que le recuerde lo que usted le está diciendo. Porque Dios no se cansa de buscar a aquellos que aman. Bien, y el Espíritu Santo nosotros lo tenemos, vive en nosotros, camina, se mueve con nosotros. Nuestra función es hablar y predicar. El Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en el corazón. Bendito sea el Señor. La razón bíblica para predicar, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos da poder y autoridad para predicar la palabra del Señor y ver resultados gloriosos para la gloria, la honra de su nombre. Hace un tiempo atrás, gracias hermano, tuve un hermano hoy en la fe. Visitó nuestra iglesia por más de un año, domingo tras domingo. Se sentaba como a la quinta fila de asientos, ponía su mano en la barbilla, me miraba y no hacía ninguna expresión facial, ni una. Agnóstico, totalmente. Ya yo lo sabía por su esposa. Él está viniendo, pero bueno, no hay problema, gloria a Dios que está viniendo. Esto es un asunto de tiempo y así es mejor. Si siguen escuchando, al final la decisión es mucho más concreta, porque has estado escuchando y todo entonces cada pieza comienza a caer en su lugar. Más de un año estuvo, hasta que un día, en un llamado, aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Fue como una victoria para la familia, ¿no? Extraordinaria, porque él se había convertido. Que lo es, cada conversión es una victoria extraordinaria. Hace 3 semanas atrás hablaba sobre el pecado que insensibiliza al ser humano. Y decía que el pecado produce en el corazón lo que la actividad en nuestras manos puede producir, callos, que insensibilizan el área donde los callos salen o los tenemos. Y ahí nos sentimos. El pecado produce insensibilidad en el corazón.
y no nos deja sentir que Dios nos está llamando o sentir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En el llamado, un hombre acepta al Señor. Habíamos bautizado a su esposa hace 2 años y él estuvo presente. A sus 2 hijas las bautizamos el año pasado y él estuvo presente. Cuando termina el culto se acerca, me saluda y me dice: yo soy ese que tengo un callo en el corazón, pero ya di el primer paso, que es el más importante. Noten, ¿ustedes creen que un ser humano hablando palabras y palabras y palabras y palabras puede cambiar un corazón duro? No, a menos que el Espíritu Santo no esté golpeando ese corazón, llamando su atención, golpeando ese corazón. Esa es la perfecta función del Espíritu Santo y la hace muy bien. Nuestra función es hablar, nuestra función es comunicar, nuestra función es aprendernos un verso de la Biblia y de pronto decirlo a una persona. Miren, Dios se encarga de poner el verso correcto en la palabra, en la persona correcta, ante la necesidad adecuada, y esa palabra solamente va a bendecir la vida de muchas personas. Dios quiere gente dispuesta a anunciar la palabra, el Espíritu Santo se encarga del resto. Amén. Amén. Entonces, la cuarta razón que tenemos es la congregación local. Dice entonces Primera de Pedro, capítulo 9, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, 10, lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros somos eso en Cristo. Él ha transformado nuestras vidas, nos ha unido en una congregación y quiere que otros hermanos sean parte de nuestras congregaciones. Entonces, de pronto, la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, se reúne para predicar la palabra del Señor, afirmar la fe de los que están llegando, bendecirlos y unirlos al cuerpo. Y que Cristo, como cabeza de la iglesia, y el cuerpo entonces sean uno solo, como muy bien la palabra expresa. La congregación local entonces permite y hace que nosotros prediquemos la palabra del Señor, porque queremos incorporar nuevos creyentes en la familia de Dios, en el pueblo de Dios y en nuestras congregaciones. De lo contrario, no tendríamos necesidad de predicar, pero queremos que otros sean añadidos a la familia de Dios. Por eso predicamos. La última razón que tenemos para predicar el mensaje es que todo lo que hacemos, lo hacemos para alabanza de la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versos 1 al 14, habla de que todo lo que hacemos, lo hacemos para la alabanza de la gloria de nuestro Padre Celestial. Hace unos días encontré una revista de nuestra denominación y el escritor de ese artículo, una revista de algunos años atrás, John Soper, escribió que cuando él era pastor en Pensilvania, en Estados Unidos, lo llamaron. Él entonces dejó el pastorado para ocupar una posición en la denominación. Cuando estaba cenando en su casa, suena una llamada telefónica y era una familia que su niña estaba en sala de emergencia en estado crítico. Él sale para el hospital. Cuando llega al hospital, encontró a una enfermera recogiendo todo. Cuando pregunta, dice, la niña murió. Estaba la niña tendida, estaba tapada, estaba
recogiendo las demás cosas. Y él dice, ¿me permite orar? La enfermera le dijo, está muerta, pero ore. Y él oró. Cuando él sale para el otro cuarto a encontrarse con los padres, encuentra a los padres fortaleciendo al médico a quien la niña se le fue de las manos. Cuando se integra al grupo, oye a una mujer gritando y oye una voz de una niña que dice, ¡mamá! El Señor obró un milagro extraordinario en la vida de esa niña. Y él comienza a escribir y dice, Dios nos manda a nosotros a hacer el trabajo que nosotros sabemos hacer, orar, pedir. Dice, lo que nosotros tenemos que aprender en todo proceso es que lo que Dios quiera decidir hacer con nosotros y por nosotros, que lo que Dios quiera hacer traiga más gloria a Jesucristo. Si usted está enfermo o enferma y usted pide al Señor oración en oración, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer, la forma más saludable de orar es, si tú quieres sanarme, te pido entonces que esa sanidad traiga más gloria a Jesucristo. Si tú quieres dejarme enfermo por alguna razón, te pido que aún en la enfermedad, eso traiga más gloria a Jesucristo. Porque para todos los efectos, lo que él vio allí es que ante la pérdida de una niña, había unos padres con la fuerza del Señor en su corazón, trayendo gloria a la persona de Jesucristo con un ejemplo de fortaleza y de seguridad en Cristo. Y todo este cuadro lo que apunta es, nosotros somos servidores de Dios y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que en todo Cristo sea exaltado y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a buscar una iglesia gloriosa para la gloria de su nombre. Todo esto nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, las razones prácticas que tenemos para plantar nuevas iglesias. Hay razones prácticas y las dejamos aquí en la siembra de iglesias. Dios nos ayuda. Nos ayuda a entender la importancia de la predicación, atrás. Cristo, el Espíritu Santo, las iglesias locales y por último, el tener todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer algunas razones prácticas de por qué tenemos que hacer esto y por qué tenemos que plantar más iglesias en España. Número 1, la población de españoles sigue creciendo. Independientemente que hoy tengan menos hijos que antes, la población sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Las iglesias nuevas ganan más almas que las iglesias establecidas. Está probado. A una iglesia nueva que se establece alcanza más vidas que una iglesia establecida. Porque una iglesia nueva no tiene todas las funciones y todas las cosas que una iglesia nueva no las tiene, que una iglesia establecida las tiene. Entonces, tiene todo el tiempo del mundo. ¿Para qué? Para dar estudios en los hogares, para seguir predicando casa por casa y casa por casa. Comenzamos a tener, la iglesia comienza a crecer y necesitamos funciones por acá, funciones por allá, un ministerio de niños, un ministerio de jóvenes, un ministerio de hombres. Y es como si el evangelismo se hubiese acabado, porque ahora estamos tan ocupados que no podemos ocuparnos en predicar la palabra. Increíble. Pero las iglesias nuevas crecen más rápido, ganan más vida. Las iglesias establecidas tienden a estancarse. Las iglesias nuevas tienden a crecer. Otra razón práctica, las iglesias nuevas cuando se establecen estimulan a las iglesias establecidas. Cuando nace un bebé, estimula a nuestra familia y vemos entonces a nuestros niños crecer
y lo vemos correr y nació un niño y hay alegría en la familia. Eso debe ocurrir en la iglesia de Dios cuando una iglesia nueva surge. Estimula a la iglesia a seguir plantando nuevas iglesias porque es un lugar donde ahora hay luz en medio de las tinieblas para la gloria del Señor. Se necesitan iglesias cerca de donde viven los perdidos. Bien, cerca de donde viven los perdidos. Los perdidos pueden recorrer grandes kilómetros buscando un centro comercial, pero no para buscar una iglesia. Bien, recorren grandes distancias, gastan mucho dinero para buscar diversión, pero no para una iglesia. Entonces tenemos que llegar a donde los perdidos están, llegar hasta donde ellos y plantar iglesias cerca para nosotros entonces poder ganar, que ellos tengan la oportunidad de tener un sitio cerca donde escuchar la palabra del Señor. Las iglesias nuevas son más flexibles. Bien, un pastor va a trabajar en una iglesia establecida, hay un horario fijo. Ya los domingos el culto, los lunes hay tal cosa, los miércoles hay tal cosa, y así por el estilo, no hay espacio. Pero en una iglesia nueva es flexible para poder trabajar los horarios y los días. Por eso es que las iglesias muchas veces crecen rápidamente. Es imposible que una iglesia alcance a todo el mundo. Ustedes tienen algunas 40 y tantas iglesias. Es imposible que 40 y pico de iglesias alcance a todo el mundo. Necesitamos más iglesias. Y las iglesias nuevas desarrollan líderes rápidamente. Porque las iglesias establecidas ya tienen un liderato formado. Entonces las iglesias nuevas necesitan formar nuevos líderes rápidamente para desarrollar el trabajo de la iglesia. Tenemos que predicar constantemente porque las vidas tenemos que ganarlas para nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde las vamos a incluir? ¿Dónde las vamos a sumar? En iglesias plantadas en diferentes regiones que puedan proclamar en esos lugares que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles? Ustedes tienen la visión. Nosotros no impartimos visión. Nosotros tenemos herramientas que ayudan a realizar el cómo. Pero la visión es de Dios para ustedes. Pero quiero darles unos ejemplos sencillos. Ustedes tienen, supongamos, 40, un número redondo. ¿En cuánto tiempo una iglesia puede reproducirse? ¿En 3 años, o en 4, o en 5? ¿Qué escogen? ¿En cuánto tiempo ustedes creen que una iglesia puede ser fortalecida para plantar una nueva iglesia en España? 5 años. 5, muy bien. Pues si en 5 años nosotros nos reproducimos al rey de 1 por 1, en 5 años la iglesia de Dios debe tener 80 iglesias. Si seguimos la misma tasa, en 10 años debemos tener 160. Y si seguimos la misma tasa, en 20 años debemos tener 320 iglesias. Matemáticamente cuadra. ¿Qué hacemos nosotros? Ayudamos, proveemos recursos, literatura y entrenamiento para responder a la pregunta del cómo se puede hacer. Y para eso nosotros tenemos 2 rutas. Les conocemos como más iglesias, mejores iglesias. Fortalecemos las iglesias que puedan entonces tener la oportunidad de reproducirse y ayudamos a las iglesias a desarrollar programas modulares para la siembra de iglesias. Pero antes de entrar en estos detalles, yo quiero que ustedes conozcan los ejes sobre los cuales nuestro ministerio se basa, porque es importante que ustedes conozcan esto. En primera instancia, nosotros no imponemos ninguna camisa de fuerza. Nosotros no trabajamos, no entramos por la cocina, no entramos por la puerta de atrás, no entramos por la ventana. Nosotros entramos pidiéndole permiso al jefe, a su supervisor, a su obispo, y él ora al Señor y le pide dirección al jefe mayor, y en ese sentido entramos
en conversación para establecer alianzas estratégicas que nos permitan colaborar juntos. No ayudamos a ninguna iglesia si el supervisor, el obispo general o el superintendente lo aprueba. Así que no hay una camisa de fuerza. Esto puede cambiarse de acuerdo a la necesidad de la denominación. El segundo eje que nosotros hacemos es que nosotros renunciamos a los derechos de autoría de los materiales que tenemos para que la iglesia los pueda contextualizar. En términos prácticos, bajamos los egos y ustedes suben los logos. Muy bien, ya no hay problema. Todos los materiales ustedes los reciben, los leen y dicen, bueno, esto lo podemos cambiar un poco. En vez de estos 3 podemos añadirle un cuarto. Podemos insertarle aquí los valores centrales de la Iglesia de Dios. Podemos insertar acá la misión de la Iglesia de Dios. Ustedes toman el material y comienzan a trabajar para que el material se adapte a lo que la Iglesia de Dios es, a su esencia y a su mensaje central, que no debe cambiar, que no cambia de año tras año, sino que ya ustedes lo tienen porque es algo que viene desde muchos años. Nosotros entonces permitimos que ustedes contextualicen todos nuestros mensajes, todos nuestros materiales. Y ustedes pueden poner los logos, alterar, cambiar, hacer lo que sea necesario, siempre y cuando haya en 3 elementos que son críticos, que yo sé que ustedes no lo van a hacer porque conocemos la denominación de la Iglesia de Dios. Número 1, no trabajamos con nadie que no reconozca que Jesucristo es el Señor y Salvador. No trabajamos con nadie que no reconozca, acepte la existencia de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí no hay negociación. Una persona, una sola persona en 3 diferentes personas, ¿no? Primera persona Dios, segunda persona Jesucristo y tercera Espíritu Santo, pero es un solo ser. Y el tercer elemento, la autoridad de las Sagradas Escrituras y la inspiración de las Sagradas Escrituras no está en juego, nunca va a estar en juego. Inspirada por Dios para nuestra bendición. Amén. Amén. Entonces, sobre esos ejes nosotros estamos trabajando. No tiene, el tercer eje, esto no tiene costo ninguno para la denominación de parte de la red de multiplicación. Estos eventos cuestan dinero. Ustedes saben que ahora cualquier evento tiene su coste. Un almuerzo, unas meriendas, alquiler de algún centro y demás, todo eso tiene su coste. Pero en términos nuestros materiales y nuestros adiestramientos no le cuestan un solo centavo a la denominación. Lo hacemos así porque creemos que el Señor está en este proceso y el Señor toca los corazones de hermanos que nos apoyan económicamente para bendecirlos a ustedes y bendecir a los hermanos a través de todas las Américas. 4. Nosotros sugerimos una ruta, pero nosotros no imponemos esa ruta. Nosotros respetamos su liderazgo y nosotros respetamos su genética. Si ustedes la miran y entienden que esa ruta les conviene en su visión y en sus propósitos, gloria a Dios, la pueden utilizar. Muy bien, pero nosotros no estamos entonces imponiendo esa ruta. Lo que queremos es que con el paso del tiempo y la experiencia que tenemos, entendemos que esta ruta les puede bendecir. El quinto eje es que nosotros no influenciamos desde afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tocamos distintivos denominacionales. Ustedes tocan sus propios distintivos denominacionales y entonces los trabajan de acuerdo a la denominación. ¿Y qué hacemos entonces? Les entregamos una caja de herramientas completa. Ustedes la abren y comienzan a mirar todo lo que hay ahí dentro. Y comienzan a añadirle todas las herramientas que ustedes ya tienen y que les son útiles. Pero este programa les permite a ustedes responder a la pregunta: ¿cómo podemos multiplicarnos en 20 años? Y lo que estamos proponiendo es lo siguiente. En la ruta de más iglesias, tal vez no lo puedan ver desde allá, se crea el primer paso, que es una sensibilización.
La sensibilización es simplemente una actividad donde nosotros lanzamos la red. Bien, como lanzamos la red para ganar almas para Cristo, también tenemos que lanzar la red para decir quiénes sienten de parte de Dios plantar una iglesia. Y tal vez surge un grupo de jóvenes y de hermanos y hermanas que quieran en el poder del Señor plantar una iglesia, matrimonios. Si hay un grupo que surge movido por el poder del Señor, entonces el próximo paso es un retiro de sembradores. Ese retiro de sembradores trabaja 10 áreas y les dice cuáles son los pasos que deben tener o qué elementos tiene que tener una persona, competencias, para poder plantar una iglesia. Ese retiro de sembradores dura 2 días de duración, tiene una duración de 2 días. Pero al final, nosotros entonces sabemos si esos hermanos que levantaron la mano de verdad quieren plantar o si ya no quieren plantar. ¿Bien? Y cualquiera de los 2 resultados es bueno, porque si alguien en un momento dijo yo quiero plantar y se lanza sin estar seguro que Dios lo llamó, es un fracaso. Y nosotros entonces le hacemos un gran favor diciéndole, esto no es fácil, esto es lo que debes andar, y si esa persona y esa pareja dice, mira, no es el tiempo, pues gloria a Dios, porque no los expusimos a una situación un poco más difícil en el futuro. ¿Qué nos queda? Las personas que de verdad quieren plantar. Ahí entonces le llenamos un perfil, bien, un informe con sus datos biográficos. Ya en este punto nosotros no podemos adiestrar personas que no tengan una iglesia madre, que no tengan un pastor mentor y que no tengan un lugar de capacitación, de plantación. Porque si no tienen ninguno de esos 3 elementos, es un llanero solitario. Bien, y lo menos que ustedes necesitan en este momento son llaneros solitarios. Y luego entonces que ya tenemos un grupo de plantadores con iglesias madres, con pastores mentores y con lugares fijos de plantación, inician 12 módulos, uno mensual, donde nosotros vamos capacitándolo mes a mes, dándole competencias que ellos vayan a la práctica, ponen en práctica en su área de trabajo cómo hacer un estudio de campo, regresan al próximo mes, informan, los capacitamos con evangelismo, se van a su campo, hacen evangelismo, regresan, reportan, les decimos cómo hacer discipulado, se van a su campo, hacen discipulado a los que ganaron y así paso a paso los vamos llevando poco a poco hasta que en un año o año y medio, dependiendo del itinerario de la denominación, la iglesia queda plantada paso a paso. Podemos tomar estos 12 módulos y en un fin de semana bombardear y llenar la cabeza de ese plantador. Y sale con la cabeza así de grande. ¿Bien? Pero cuando se va al campo, se le olvidó el 85% de lo que aprendió en el fin de semana y termina frustrado porque no sabe por dónde empezar. Nosotros lo llevamos poco a poco hasta que finalmente la iglesia queda plantada. Luego de un año de esa iglesia plantada, administramos la prueba, tómele el pulso a su iglesia. Y luego ellos preparan un plan estratégico para fortalecer la iglesia nueva y con miras a la multiplicación. ¿Ven? Pero eso yo no lo voy a hacer. Yo no puedo venir a España todos los meses. Así que la denominación escoge hombres y mujeres probados que sean multiplicadores, acompañantes de esos plantadores. Y nosotros, en un proceso de capacitación, le entregamos todo nuestro material y le decimos qué deben hacer para que el proyecto pueda ser exitoso.
ustedes ganan hermanos y hermanas, preferiblemente pastores con el don de enseñanza, ganan el que van a tener gente capacitada para desarrollar todo este proceso y lo pueden repetir vez tras vez con las próximas generaciones de iglesias que se van a plantar. Nosotros entonces nos damos la mano y cuando ustedes dan un gol, nosotros desde las gradas gritamos ¡Gol! Aleluya. ¿Bien? Pero ustedes se quedan en el juego con su visión que Dios le ha dado, con herramientas que ustedes complementan con todo el proyecto. Nosotros solamente estamos para lavarles los pies y para bendecirles. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros, y vuelvo a repetir, no sustituimos a los que tienen que predicar el mensaje del Evangelio por Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia local y gloria de Jesucristo, que es la iglesia. Ustedes como iglesia hacen el trabajo, nosotros facilitamos materiales y adiestramientos. Nos unimos, fortalecemos el plan de plantación, pero al final ustedes entonces siguen sumando nuevas iglesias, pero iglesias saludables para la gloria del Señor. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Informes para saber cómo está el plan en el proceso y al final entonces un acuerdo que nos permita trabajar juntos por los próximos años. Cierro con esto. La Iglesia de Dios, nosotros estamos trabajando con la Iglesia de Dios en 18 países. Aleluya. Y ya hay acuerdos para plantar sobre 8,000 iglesias en esos 18 países. Con el doctor David Ramírez ya estamos trabajando. Ahora estuve en Guadalajara y me reuní con el supervisor de la Iglesia de Dios en México, que también supervisa Cuba, y vamos entonces a trabajar en Cuba con la Iglesia de Dios. Y yo sé que España no es la excepción. Sí, yo creo que podemos trabajar juntos y ayudar y colaborar y en el proceso decirle al mundo, al enemigo, que todavía Cristo vive y que España es una potencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Eh? Yo creo que es el tiempo. Ahora es el tiempo. Es el tiempo. Abran sus ojos espirituales, abrámoslos todos y miremos que los campos están blancos para la siega, ahora y siempre. Pero es nuestro rol, es nuestra función como iglesia. Estamos para bendecirles. Quiero orar. Acompáñenme, por favor, en oración. Señor. Señor, no hay visión espiritual que no provenga de ti. Gracias, Señor. Visión que bendice el reino, visión que fortalece la iglesia, visión que glorifica a Jesucristo. No hay visión que provenga de ti, que no provenga de ti. Nuestras visiones humanas son cortas, limitadas y no conducen a ningún resultado permanente y espiritual. Nuestras visiones humanas, aunque bien intencionadas, simple y sencillamente son deseos, anhelos del corazón. Por eso dependemos de tu Espíritu Santo y de la visión que tú le das a cada líder denominacional. Aquí estamos con la Iglesia de Dios. Sueñan con plantar muchas iglesias. Viven el momento de iniciar procesos que conduzcan a esa gran victoria. Por favor, dirígenos. Pon en el corazón de mis hermanos, si es posible metas, si es posible anhelos, como sea, dirígenos. Que ellos sientan paz en el corazón. Paz en el corazón. Cuando ellos entonces determinen hacia dónde van. Y permite que en el proceso, si es tu voluntad, nosotros podamos trabajar como hermanos. Queremos bendecir, queremos ayudar. España necesita
llenarse de la presencia del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene esa autoridad. Nos ha sido conferido esa gran comisión. Lo reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad hoy, como mis hermanos lo han venido haciendo en los últimos años. Ahora, Señor, es el tiempo de plantar nuevas iglesias. Has sembrado en el corazón de mis hermanos ese anhelo y estoy convencido que las razones bíblicas que tenemos, prácticas, teológicas que tenemos, abundan a que todavía hay espacio para plantar iglesias que glorifiquen tu nombre. Dirígenos, no queremos hacer nada fuera de tu santa voluntad, no queremos hacer nada que no glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, dirígenos en todo el proceso y te agradezco profundamente en que me hayas permitido conocer a tantos buenos hermanos y hermanas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues es todo un desafío. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a recoger el guante? ¿Amén? Esto significa mirar hacia el futuro sabiendo la labor. Hermanos, ir al campo a trabajar y a sembrar. Dice las Escrituras que irán llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero también dice, volverán con gozo. Aleluya. Sus gavillas. Aleluya. Y es a menos que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio, a llorar y a ir con la carga y con la buena semilla. A menos que no estemos dispuestos, mejor ni salgamos. Pero si estamos dispuestos, oiga, la Escritura dice que la semilla se esparce por muchas partes, pero que da fruto al 30, al 60 y hasta el 90 por uno. Y quién sabe si no es el tiempo de que el Señor nos dé hasta el 90 por uno. ¿Es mucho pedir o es mucho creer? El poder está en la semilla, no está en nosotros. Aleluya. El poder está en que la Escritura dice que a su tiempo lleva fruto. Y si sembramos mucho, cosecharemos abundantemente. El que siembra poco, escasamente segará. Ha llegado el tiempo para nosotros asumir la responsabilidad de sembrar abundantemente. Pagar el precio, sí. Y si hace falta ir llorando, pues ir con lágrimas para volver con gozo, trayendo las gavillas, trayendo el resultado para poder presentarlo ante el Señor. Y yo soy de los que creen que nuestro Dios es capaz de darnos a 90 por uno. Aleluya. Imagínense un grano de trigo que produzca 90 granos de trigo. ¡Qué pedazo de espiga! Pero así es Dios. Aunque fuese lo mínimo, imagínense que le da a 30. ¿Qué menos? Bueno, eso significaría que una iglesia podría plantar 30. Aleluya. Hoy algunas podrían llegar a plantar 90. Es tremendo el desafío que tenemos, hermano. Es increíble cuando uno se pone a mirar al futuro en fe, sabiendo que el que dio el llamado dará las fuerzas y cumplirá el propósito que tiene con nosotros. Así que nos corresponde a nosotros asumir. Le damos gracias a nuestros hermanos por haber venido, haber traído esta visión. La visión ya la teníamos, pero no teníamos las herramientas. Y creemos que es el tiempo de poner manos a la obra y decidirnos a ser plantadores. Ser plantadores. Qué privilegio. Compartir con otros y decirles del amor de Dios.
del poder de la resurrección. No nos vamos a engañar. Sabemos que la tierra ha estado seca por mucho tiempo, pero nos precedieron muchos que regaron con lágrimas, y otros vinieron antes que araron. Y el Señor está diciéndonos: vosotros vais a entrar a trabajar en campos que otros prepararon, pero es el tiempo de ir y sembrar. Y algunos estarán mejor preparados que otros, pero si nosotros cumplimos nuestra parte, el Espíritu Santo hará la suya. No, esto es algo que nos puede hacer sorprendernos. Yo quiero creer que Dios está dispuesto a sorprendernos, a asombrarnos. ¿Qué les parece si nos ponemos delante del Señor y decimos: cuente conmigo? Llegará el momento de hacer la proclamación, de buscar los obreros, de entrenarlos. Llegará tiempos difíciles, pero podemos decirle: Señor, cuenta conmigo. Cuenta con mi iglesia, la que tú has puesto bajo mi responsabilidad. Queremos ver muchas iglesias vivas y activas para la gloria de tu nombre. Nos ponemos de pie y terminamos en oración. Aleluya, Señor, qué lindo, Señor. Gracias, Señor. Soberano Señor, adoramos tu nombre. Gracias, Señor. Tu amor para con nosotros nunca deja de ser. Nos sorprendes cada día. Eres Dios de misericordia. Eres Dios que cumple sus planes. Y sabemos que tus planes para nuestra nación van mucho más allá de lo que nosotros nos hayamos podido imaginar. Y nos estás dando la oportunidad y el privilegio de participar contigo, con tu espíritu, en levantar la cosecha que tú quieres en esta tierra. Te decimos en esta tarde: buen Dios, cuenta con nosotros. Te decimos en esta tarde: buen Dios, esperamos en ti. No simplemente una bendición, esperamos en ti que nos sorprendas, porque tú eres Dios capaz de usar instrumentos inútiles y traer gloria al nombre de Jesús. Así que nos puedes usar a nosotros. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por haber podido recibir a estos hermanos y por haber podido oír tus propósitos para con tu iglesia. Señor, gracias por todo este día. Queremos suplicarte que guardes a los que salen a la carretera, tú los protejas, tú los bendigas, que vayan con el corazón encendido, sabiendo que tus planes para tu iglesia son perfectos, y que el día que tú regreses vas a recoger una iglesia sin mancha, sin arruga, lista y preparada para encontrarse contigo. Mientras tanto, Señor, guárdanos bajo la sombra de tu mano. Acompáñanos en paz, en bendiciones. Aquellos lugares a donde vamos mañana puede ser un día de victoria en la iglesia. Allí donde se proclama tu nombre en cada congregación, tu presencia sea manifiesta y real. Tu amor se pueda manifestar y volcar sobre cada corazón. Nosotros te daremos a ti toda la gloria, pues solamente tú la mereces. Estas cosas pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haber venido. Gracias por estar con nosotros. Lleven nuestro saludo al hermano que no pudo venir.